Bueno, la conferencia de hoy, como veis, se titula La mujer en la edad de plata de la ciencia española. Nos acompaña hoy Francisco González Redondo, que es profesor titular de la Facultad de Educación, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ya hemos disfrutado 6 conferencias anteriores, las hemos estado comentando antes aquí off the record. Yo tengo que decirlo, o sea, a mí me ha gustado muchísimo, pues ameno, didáctico, pero la última de Leonardo me gustó especialmente porque yo creía que sabía cosas de Leonardo que me demostró que no habla así. Más todavía, vale, si somos 4, vale, podemos hacer perfectamente. Bueno, hoy, como decíamos, vamos a hablar de la mujer en la edad de plata de la ciencia española y, como lo dice el ponente, después del desastre del 98, 4 generaciones de científicos, está entrecomillado, españoles protagonizaron el reencuentro con Europa, la edad de plata de nuestra ciencia. Y dice el ponente, ¿seguro? ¿En serio que fueron solamente científicos? Pues no hubo científicas en aquellos años. En esta conferencia se va a aclarar la progresiva presencia y las lamentables ausencias de las mujeres en esa edad de plata de la ciencia española, que terminó abruptamente, como otras muchas cosas, en el verano del 36. No quiero dar entrada ya a la conferencia sin recordaros la conveniencia de apagar los móviles, dejarlos sin sonido, en modo avión, para evitar los peligros. Ahora, muchísimas gracias. Vamos cuando puedes entrar. Muy bien. En tu casa. Pues muchas gracias, Eloy, por la presentación. Efectivamente, ya han sido unas cuantas ocasiones en las que hemos estado por aquí. La primera vez hablamos de Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo. Esa me lo pasé bomba, ya sabéis que es un tema que me entusiasma. Pasamos al año siguiente a hablar de alguien también en la Edad de Plata, en estas generaciones de las que vamos a hablar hoy, Arturo Duperier, mártir y mito de la ciencia española. Muchos mártires ha habido en nuestra ciencia, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso lo englobamos todo y hablamos sobre el marco que vamos a repetir hoy, del que vamos a partir hoy, la Edad de Plata, pero desde una perspectiva, pues ahí veis, muy masculina, que es lo habitual, claro, porque es lo que estadísticamente sucedió. Dimos un salto brutal al año siguiente para hablar sobre si las mujeres no fueron acaso los primeros matemáticos de la historia, en la prehistoria, claro. Lo titulamos poéticamente Altamira es nombre de mujer y matemática también. Lo tenéis en vídeo, con lo cual, aunque me entusiasma el tema, hoy no toca, claro. Al año siguiente dijimos, bueno, vamos a ir un poquito más allá, vamos a contar la historia de todas y cada una de las ciencias en 55 minutos. Bueno, el vídeo creo que determinaba que fueron 56, pero bueno, ¿qué más da? Minuto arriba, minuto abajo, yo creo que fui obediente y cumplimos lo que habíamos prometido. Y el año pasado, también efectivamente, pues hablamos de Leonardo da Vinci, genio sin duda, y comprobamos que más bien mito del Renacimiento. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues yo creo que hoy se podría hablar perfectamente de este tema, retomando cosas que ya hemos contado, contextualizándolas, para llegar a ese 36 desde una perspectiva, pues, de cuáles fueron las presencias y las ausencias de las mujeres en esta historia, ¿verdad? Bueno, lo primero sería determinar qué es la Edad de Plata, y normalmente eso se hace desde la literatura. Claro, vale, cogemos cualquiera de los libros que hay sobre la Edad de Plata, pues tenéis muchos, de eso no voy a hablar, os lo leéis y ya está. Y no vais a llamar pedantes y nos ponemos a ver todo lo que dicen estos autores. Claro, pues vamos a Wikipedia y entonces no me llaméis pedante, que es lo que todo el mundo hace, aunque no lo confiese, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es la Edad de Plata? ¿Y qué nos dice la Biblia hoy en día del siglo XXI? Bueno, pues vemos que empieza con el mito griego. Ah, las edades de los metales. Claro, empezamos con el oro y eso va degradándose, ¿verdad? Detrás del oro pues viene la plata. Ya, pero cuando vemos la perspectiva española de qué es la Edad de Plata en España, el tema del que vamos a hablar, la ciencia que no existe, son generaciones literarias. Son visiones de la generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27, es Antonio Machado, Ortega y Gasset, Gerardo Diego, pero desde la perspectiva de la literatura, ¿verdad? Pero si volvemos a Wikipedia, ¿qué nos está diciendo sobre la Edad de Plata y nos olvidamos de la perspectiva española? Oye, que parte de más abajo ya une ciencias y letras de alguna manera para tratarlas conjuntamente. Y no se anda con tonterías, para ser Wikipedia no se anda con tonterías. El autor de esta parte, o autora, que no sabemos quién es, lo traslada directamente a un tema, el ser de España.
y no lo tratamos como tema, sino lo tratamos como problema. ¿Qué es España? Y entonces lo vemos, ahora ya sí, como el problema de las dos Españas, la tercera España, la Edad de Plata. Y en ese marco nos encontramos con que ya, de vuelta, volvemos a las tres generaciones clásicas, 98, 14 y la generación del 27, pero ya estamos viendo que esto hay que analizarlo no desde la asepsia, sino desde cierto compromiso. Y que no se puede hacer solo crónica, sino que hay que hacer historia. Y entonces es un poco más riesgoso, que dirían en la América española, más arriesgado que decimos en esta orilla, ¿verdad? Pero en cualquier caso, determinación de temas, de personas y de épocas. Y personas que nos dan algunas claves. ¿Cuándo empezaría esto de la Edad de Plata? Bueno, todo el mundo lo sitúa más o menos en el cambio de siglo. Estamos hablando del desastre del 98, hay quien dice que la coronación de Alfonso XIII, bueno, cumple 16 años, y en cualquier caso con personas. Y parece que la realidad, desde la perspectiva científica, se llama Cajal, nuestro único premio Nobel de Ciencia, y de alguna manera pues es la referencia, porque ya adelanto que Severo Ochoa no era español, era norteamericano, estadounidense cuando le dieron el premio Nobel, por lo cual solo tenemos uno, que es Santiago Ramón y Cajal. Pero claro, si vamos a hablar de plata, ciertamente es porque no es de oro, y ya tenemos que aclararlo, no es de oro. ¿A qué llamamos en nuestra historia siglo de oro que no era de oro? Bueno, pues al 16 y un poquito del 17, ¿verdad? Claro, ¿cómo no vamos a llamar siglo de oro si la monarquía hispánica es dueña del mundo? Si podemos presumir en nuestros libros de historia de Carlos y de Felipe, ¿verdad que sí? Ese sería nuestro siglo de oro. En marco, digamos, en clave europea, pues con Carlos pues somos dueños de Europa prácticamente, ¿no? Está el camino español y los demás pues al ritmo que nosotros marcamos, peleándose con nosotros, claro. Es que somos dueños de media Italia, el milanesado, Suiza pues tiembla un poco, nos deja que pasemos por Ginebra, camino de, bueno, pues todo el Franco Condado, los Países Bajos, es que media Alemania nuestra, Austria, en fin, que somos los que marcamos el ritmo. Pero no solo eso, sino que descubrimos como emprendedores otros mundos y además trasladamos el modelo español, castellano sobre todo, a ese mundo. De tal manera que España no es España, no es la península ibérica, es casi toda Europa y América. Vamos a ir viendo cómo vamos dominando todo militarmente. Pero claro, para esa dominación militar hace falta mucha ciencia y mucha tecnología, sobre todo. Hace tecnología militar, de construcción de fortificaciones, y tenemos, claro, a nuestro servicio, pues belgas, holandeses, italianos, alemanes, porque todo eso es España también. Y tenemos el mayor centro educativo de la época. No hay ningún centro en el mundo como la Casa de Contratación de Indias. América se va a llamar América por Américo Vespucci. Sí, nombre italiano, pero español. No renunciemos a su españolidad, porque al fin y al cabo es el rector, el decano, si lo queremos llamar, de la Casa de Contratación. Que no es una cuestión de mera economía, es una escuela, es una universidad. Tenemos cosmógrafos, tenemos todo lo que hay que tener, astrónomos, matemáticos, porque los necesitamos para esa tarea. Los portugueses tienen algo parecido, por supuesto, ¿no? Bien, pero ese siglo de oro tiene un problema. Reforma protestante y cierre de fronteras en España. Primera cierre de fronteras para que la reforma protestante no nos llegue. Y esto ya empieza a ser de oro, pero con un problema. Si no viene influencia del exterior, no vienen corrientes novedosas. Pero claro, es que España va a protagonizar el Concilio de Trento, va a financiarlo. Claro, esto es preparar la contrarreforma. No vamos a aprovechar la energía reformista, ni siquiera desde el mundo católico, no vamos a aceptar el protestante, obviamente, y lo que vamos a hacer es requete cerrar. Ya no solo vamos a cerrar para que no venga la influencia externa, sino que vamos a poner un nuevo cierre con la pragmática de 1559 para que nuestros jóvenes no vayan a contaminarse al exterior. Claro, si los cerebros no circulan, todos hablamos de fuga de cerebros. No. Si es que los cerebros tienen que circular. No es que se nos vayan nuestros niños, es que nuestros niños se tienen que ir. Y tienen que aprender fuera y volver aprendiendo de otros. Y los de fuera tienen que venir aquí. Un doble cierre en España nos va a condenar a la decadencia. Y claro, cuando hablamos del siglo de oro, ¿recordáis alguno que alguien os hablase en algún momento de algún científico? No. ¿O algún ingeniero? No.
nuestro siglo de oro son poetas, son pintores, son dramaturgos, porque además hay un control absoluto de la ciencia, en su caso, que pudiera circular. Todo lo que esté en contra de la Biblia va a estar prohibido. Todo lo que se salga de la ortodoxia va a ir al índice de libros prohibidos. Pues si cerramos las fronteras y no dejamos que se estudie, ciertamente vamos a ir a la decadencia. ¿Tenemos instituciones universitarias? Hombre, sí, con ese nombre las hay, pero lo que hacen es preparar, como deben hacer en esos momentos, para la ciencia de las ciencias, la teología. Pero claro, es que eso no es ya un pensamiento avanzado. La teología tiene sus características, pero no es la ciencia del momento. ¿Qué tenemos entonces dentro del mundo católico? A los jesuitas. Claro, son la élite intelectual junto con los dominicos e intentan en sus centros educativos suplir lo que las universidades desde luego no están explicando, que es la ciencia que se está empezando a hacer en Europa. Pero eso sí, hay que procurar que no se contaminen. Y sobre todo, lo que hay que intentar es que eso que nos ha explicado Copérnico en 1543, que ya nos tenemos que olvidar, que la Tierra no está en el centro de lo que llamamos sistema solar, claro, porque es la Sol el que está en el centro, y que los planetas giran todos, entre ellos el nuestro, y que la Tierra no es más que un planeta como todos los demás, y que no hay perfección en los cielos, e imperfección y corrupción y pecado en la Tierra, porque todos los planetas son iguales. Todo eso es inaceptable en la España de la época y en parte del mundo católico, y por tanto no se puede explicar. Claro, si no se puede explicar 1543 a Copérnico, pues no se puede explicar las novedades de la ciencia, de la cinemática terrestre de Galileo. Obviamente, claro, ¿cómo vamos a poder explicar? Y ya estamos de lleno en el siglo XVII. Y si no podemos explicar ni a Copérnico ni a Galileo, en España no se puede explicar a Newton. Y ya estamos terminando el siglo XVII, que nos explica, nos intenta explicar matemáticamente cómo funciona la naturaleza. Claro, un país que no es solo la península ibérica, como hemos visto, en media Europa y en toda América, que no puede estar a la altura de la ciencia de sus tiempos, pues no puede ser más que un país decadente, por más que seamos los dueños todavía del mundo y por más que en literatura, en pintura, lo que llamamos en general las humanidades, sigamos siendo la referencia indudable para británicos, franceses y para todos. Claro que sí. Pero claro, nos estamos ya adentrando en el siglo XVIII y lo que tenemos es una España que todavía es precopernicana, siglo XVI, cuando Europa está siendo post-newtoniana, es decir, está desarrollando lo que va a ser la Ilustración, es el desarrollo de las concepciones de Newton, de la mecánica de Newton a otros ámbitos del saber. La capacidad que tienen los humanos de dar explicaciones científicas más allá de las, llamémosle, explicaciones religiosas de todo, ¿no? Y ese es el siglo XVIII y esa es la Ilustración. Pero es que a España no puede llegar la enciclopedia, está prohibido que llegue la enciclopedia. En la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que está en la Torre de los Lujanes, tienen una segunda edición de la enciclopedia que permitieron, mediante bulas y mil gestiones, que llegasen con tal de que no se leyese. Y ahí está almacenada y se va a digitalizar. Claro, tenemos una nueva dinastía, de acuerdo, los Austrias eran católicos, integristas y demás. Bueno, la influencia francesa es un poco más aperturista, etcétera. Bueno, vamos a tener un despotismo ilustrado, pero las universidades no se van a reformar desde dentro. Desde las universidades no pretendamos modernización, está prohibido. ¿Desde dónde puede llegar? Bueno, pues si adoptamos el modelo francés, claro, las escuelas de ingenieros militares, ingenieros navales, las escuelas militares y navales o de la Armada, sí van a poder recibir esa influencia francesa, esos libros de texto científicos franceses. Y claro, aquí ya se van a formar a la francesa, pues científicos de verdad, como Jorge Juan o Antonio de Ulloa, que encima van a participar en expediciones de la Academia de Ciencias de París para determinar de una vez por todas a ver cuál es la forma de la Tierra, si está achatada en el Ecuador o está achatada en los polos. Los franceses, Descartes y demás, decían que estaba achatada en el Ecuador y por tanto era más como un limón, y los británicos, Newton, etcétera, más científicamente entendían que estaba achatada en los polos y por tanto era más mandarina, más naranja o más sandía. Tenían razón. Bueno, pues había que hacer mediciones y había que aplicar la física de Newton. Bueno, eso es lo que van a hacer sobre todo Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la América española con esa expedición francesa.
Pero a la vuelta, ¿qué se van a encontrar? Que quieren explicar esa nueva ciencia. Y claro, en España van a censurarle los libros y todo aquello que vaya en contra de que la Tierra tiene que estar en el centro del sistema y que la Tierra no se puede mover y que tiene que girar todo en torno a la Tierra, que es incompatible con la ciencia que todos conocían desde 2 siglos antes, porque en España no se puede explicar, pues les plantea problemas a la hora de publicar esos libros en el pleno siglo XVIII. Pero es que en la América española, al empezar el siglo siguiente, el siglo XIX, la Inquisición española, actuando en la América española, todavía está procesando a un sacerdote, a Celestino Mutis, más conocido como botánico, porque, oye, quiere explicar la ciencia en su cátedra de matemáticas, y la ciencia es la ciencia de Newton, claro. Bueno, no le van a condenar, simplemente se inicia un proceso y él tiene que recordarle a los inquisidores, pero inquisidores españoles, si desde hace ya un siglo en Roma se puede explicar tranquilamente todo esto, porque ya se entiende que esto es verdad científica, que no es hipótesis matemática, que bueno, eso siempre se había permitido, claro. Bueno, pues esta es la situación que tenemos los españoles en las dos orillas, ¿no? Entonces, pretender que no estamos en decadencia porque haya nombres de personas que se dediquen a la ciencia, pues es una fantasía, no es real. No tenemos científicos de verdad, aunque haya profesores de ciencia, pero no se hace ciencia. Bueno, todo esto es muy bonito y está muy bien, pero es insignificante como problema. El problema es si lo que está en el centro es la Tierra o el Sol. ¿Y qué es que lo que se mueva alrededor de qué? Es insignificante con lo que va a pasar en el siglo XIX. Con el problema de cuál es el origen de la vida, de nuestra especie en concreto, ¿no? Claro, el siglo ya anterior había terminado con la taxonomía de las especies del Linneo. Nos había hecho un árbol evolutivo de la vida, pero fijista. Él asumía todavía que Dios había creado a todas las especies, una vez por todas y para siempre, desde los organismos más sencillos hasta los de mayor complejidad, mamíferos, y entre ellos nosotros, ¿no? Era evolucionista, si se ve, pero era fijista todavía. Claro, ese siglo XIX ya nos va a dar a otros científicos que están viendo que las especies, en tiempo histórico, tiempo geológico, etcétera, que esto hay evolución, que no han sido creados todas, sino que ha habido evolución de los fósiles, etcétera, que se están desde el siglo XVIII ya analizando, siglo XVII, hasta Leonardo da Vinci, como veíamos, ya entendía que esos animalitos fosilizados, petrificados en las montañas, estaban en el fondo marino a unos cuantos miles de o millones de años antes, ¿no? Bueno, pues empezamos a intentar crear teorías, explicaciones científicas a lo que llamaban la evolución. Lamarck pues nos da unas claves, pero es muy fácil refutar sus consideraciones porque no tiene fundamento suficiente. Hasta que llega Charles Darwin. Y Charles Darwin ahora ya sí nos regala una teoría de verdad. Nos explica cómo las especies se originan a partir de especies anteriores, la lucha por la vida, la selección de los más adaptados, nos da una maravilla. Y encima tampoco es que quiera entrar en mucho conflicto, porque entiende que vale, que nuestra especie viene de otra anterior, y esa de otra anterior, pero hay que reconocer que la vida ha surgido de la no vida. Y como no somos capaces de explicar cómo puede surgir la vida de la no vida así por arte de magia, pues atribuimos ese origen a, y así termina su libro Charles Darwin, a un creador. No lo quiere llamar Dios, pero lo llama el creador, el que insufló vida por primera vez, y a partir de ahí, con las leyes de la física, etcétera, fruto de la evolución, pues han ido evolucionando las especies desde esa unidad de vida elemental. Bueno, en el siglo XXI seguimos sin saber cómo ha surgido la vida de la no vida. Podemos recurrir a explicaciones teológicas o decir, bueno, en algún momento seremos capaces de explicarlo científicamente, que de momento no somos todavía, ¿no? Pero claro, esta idea, pues en el siglo XIX plantea muchos problemas, y un problema, sobre todo en el mundo protestante, con la Biblia, claro. Claro, cualquier versión que tengáis de cuando estudiáis en el cole, yo creo que casi todos sois, o del sistema antiguo de las reválidas esto, EGB, bachillerato, pues todos estudiábamos y no tenemos ningún problema con las Biblias católicas, ¿no? Porque todas las Biblias católicas, en la introducción ya nos lo decían, pero vamos a ver, que es que esto del libro de Génesis no es un libro de ciencia. Hombre, los grandes padres, los autores inspirados, pues para esto no estaban inspirados por materia científica, explicaban una literatura para que el pueblo ya no lo entendiera, pero no se pretendía explicar. Y más vale, porque si pretendemos decir que la Biblia es realmente científica o que las cosas sucedieron así, pues tenemos un problema, porque está claro que Adán y Eva no existieron.
Porque nuestra especie vino de otra especie anterior. Y si Adán y Eva no existieron, no pudieron cometer el pecado original. Y si no cometieron el pecado original, no hacía falta que Dios Padre se encarnase en el Hijo para que sufriera martirio en la cruz para redimirnos de un pecado original que no habíamos cometido. Como veis en el cuadro de la National Gallery que tenéis a la derecha, ¿verdad? Entonces, claro, el problema que se planteaba con una interpretación literal, quien quisiera hacerla, de la Biblia, y un libro como era el de Darwin explicando cómo habían ido evolucionando las especies, era que derrotaba obviamente a cualquier interpretación literal del libro del Génesis. Claro, en el mundo católico no tenemos mayor problema, en el mundo protestante lo siguen teniendo en el siglo XXI, y este era el problema de verdad. No que Darwin acabase con Dios, al contrario, necesitaba a Dios para poner en marcha la vida a partir de la no vida. Lo que era necesaria la figura de Jesucristo. Y claro, porque no hacía falta redimirnos de ningún pecado. Y esto sí que era un problema. Bueno, pues todo esto sucede en una España en convulsión. Nuestro siglo XIX es un siglo de guerras civiles, de ilusiones de progreso, de reacción, desde muchas perspectivas. Hay republicanos, hay krausistas que intentan introducir una filosofía que digamos, sustituya a la religión, un humanismo ideal, el de Krause. Bueno, tenemos mucho movimiento y encima tenemos la Revolución del 68. Se va la reina Isabel, tenemos experiencias de distintos tipos, la María de Saboya, república, guerras más guerras, guerras cantonales, en fin, todo es un desastre, ¿no? Pero tenemos esta filosofía que subyace por ahí, un intento, pues, ilustrado más o menos, de Sanz del Río, Soriano Sanz del Río, que permea en una intelectualidad importante y unos conflictos que se van a llamar cuestiones universitarias en relación a la libertad de cátedra. Parece bien claro que llevamos siglos de decadencia porque no nos han dado libertad de cátedra. Si no podemos explicar lo que hay que explicar, pues España, y así ya llevaba 3 siglos de decadencia en el siglo XIX. Y eso eran conscientes las personas del siglo XIX más ilustradas. Frente a ellos pueden estar los Menéndez Pelayo de la juventud, pues católicos a machamartillo y demás, pero que luego van evolucionando también y que en realidad escriben una cosa y escriben la contraria, porque son conscientes de que sin influencia científica, sin cerebro circulando, sin relaciones científicas, pues no vamos a ningún sitio, ¿no? Bueno, se acaba la experiencia de ese sexenio, bueno, y se entiende que España puede volver a ser monárquica, y el primer ministro de Instrucción Pública no hay todavía, el ministro de Fomento. Instrucción Pública es solo una dirección general, pues saca una norma que dice: prohibido explicar cualquier cosa en los centros educativos que dependan del reino que vaya contra la ortodoxia católica. Porque todo lo que vaya contra la ortodoxia católica va contra la jefatura del Estado, la monarquía, el Estado español, la esencia y la tradición. Claro, eso está en algunas disciplinas, pues podría ser, no hay conflicto, pero para los catedráticos de Historia Natural que tienen que explicar la ciencia de ese momento, y la ciencia de ese momento es Darwin, es la evolución de las especies, esto es un problema. Y un joven, Augusto González de Linares, que se ha criado, dicho así metafóricamente, en los brazos de Ginés de los Ríos en Madrid, pero que ahora está en Santiago de Compostela, dice que tururú. Bueno, aquí está, ¿no? Que de acuerdo con, te puede decir lo que quiera el ministro, que de ninguna de las maneras va a aceptar esa circular. Lo podéis leer ahí. Ni total ni parcialmente pienso complementar las disposiciones sindicales. Se le une a otro catedrático joven que también se ha criado, se ha inspirado en Ginés de los Ríos, y que ahora está también en Santiago de Compostela, Laureano Calderón, que dice que me niego en todo, en absoluto, en todo y en parte a cumplir la norma. ¿Qué tiene que hacer un ministro? Pues no se anda con tontería, por los hechos a los dos, claro. El problema que se encuentra es que estos jóvenes han motivado a los mayores, Azcárate, Salmerón y Ginés de los Ríos, pues también dicen, no, seguimos a nuestros jovencitos, para fuera también, confinados en un castillo, en un pueblo, etc. Y decenas de profesores, catedráticos y demás se solidarizan con ellos. Entonces tenemos un problemón porque gran parte de la intelectualidad pues no está dispuesta a aceptar con la restauración borbónica esta locura. Más que nada porque es inconstitucional, no hay todavía una constitución y lo que hay permite la libertad de cátedra. Con lo cual, hasta el propio gobierno no tiene argumentos jurídicos para confinarlos. Claro, pues los tienen que de alguna manera soltar. Pero no ocupan las cátedras, no reintegran a estas personas en sus cátedras. Pero bueno, libres pueden, por ejemplo, veranear. Y se van a veranear a la casa de González de Linares en Valle de Cabuérniga, en el río Safa.
Entonces, bueno, pues allí, ese verano, Giner de los Ríos, Salmerón, Quevedo, que viene de otro valle, del Valle de Ibuña, bueno, que es la zona de pesquera, pues se reúnen y deciden, pues oye, si no nos dejan estar en una universidad pública, pues creemos una universidad privada. Y van a decidir crear la Institución Libre de Enseñanza. Claro, esto es una idea que va a tardar unos meses en concretarse, y ya en el año 76, en 1876, ya en Madrid, todos en Madrid, pues van a dar vida a esta idea, a esta universidad privada al margen de las universidades del Estado, y lo que es más complejo, contra las universidades del Estado, porque reúne a toda esta élite expulsada de las universidades del Estado. Bueno, las chicas de la sala ya están viendo que aquí de momento mujeres no hay ninguna. ¿Por qué le vamos a hacer? Pero yo no he dicho que esto sea de oro, yo he dicho edad de plata, ¿verdad? Y esto va a llevar un grado. ¿Qué le vamos a hacer? No me puedo inventar la historia, pero contárosla a mi manera, pero inventármela, no. Bueno, estos son todos varones. Hace falta dinero y vamos a encontrar 450 y tantos accionistas dispuestos a poner su dinero. Sí, esto está publicado en esas accionistas de la Institución Libre de Enseñanza y ellos saben. Pero es que aquí hay aristócratas, hay más de 20 condes, marqueses grandes de España, etc. Hay banqueros, bueno, está, sí, de espíritu liberal, por supuesto, pero no pretendáis que estos son comunistas revolucionarios en el siglo XIX. No, eso todavía no existe. Aquí lo que hay es espíritu liberal, unos más republicanos, otros todavía siguen siendo monárquicos, claro, todos los aristócratas tienen que ser monárquicos por definición, pero banqueros, por supuesto, pero el talante es liberal. Bueno, pues hay chicas aquí, sí, pero nada más que estas. Y de las 475 hay 5 mujeres entre los accionistas. Algunas son esposas de, otras son viudas de, y otras son hijas de. Es decir, que no son protagonistas de este primer movimiento o de esta primera generación, que yo digo la generación inicial, la generación IDE, la generación de 1876. La que va a empezar esa vía. Bueno, pues ya sabéis que lo que conciben los padres de la restauración borbónica es un turno de partidos, una pseudodemocracia, con las elecciones más o menos apañan, y se van alternando conservadores y liberales. Bueno, pues ya les toca a los liberales, han tardado demasiado, pero en los años 1880 ya le toca a los liberales. Lo primero que hace el ministro de Fomento es devolverle las cátedras a los expulsados, que menos, claro. Sí, eso está muy bien, pero eso lo que hace es cargarse a la Institución Libre de Enseñanza como universidad. Porque si esos catedráticos ya pueden volver a sus cátedras, ya no tienen necesidad de crear una universidad privada. Aparte, esa universidad privada ha fracasado por definición, porque sus títulos pues no tienen validez. Entonces, claro, tú puedes poner a la gente a estudiar, pero si no le sirve el título para nada, ¿qué padre va a pagar? Porque las públicas son mucho más baratas, obviamente. ¿Qué padre va a pagar una formación que no le sirve para nada a sus hijos, verdad? Bueno, pues esto es la puntilla para la universidad, pero no para la Institución Libre de Enseñanza como centro de primaria y secundaria y como idea que sí va a ir permeando. ¿Y cómo va a permear? Pues cuando decida esta generación del 76 que contra el sistema, fuera del sistema, no se reforma el sistema, que hay que entrar dentro del sistema para reformarlo desde dentro. Y como ahora mandan los liberales, esa va a ser la estrategia. Y va a dar lugar a la siguiente generación, a la del 98. Para ejemplificarlo, voy a poner 2 casos. Manuel Bartolomé Cosío, para el cual se va a crear el museo, bueno, se llama así, el Museo de Instrucción Pública, luego Museo Pedagógico Nacional. Lo vamos a becar en el extranjero para que tenga formación en todos los centros de innovación educativa, en educación primaria, que hay por el mundo, porque como controlamos lo que se va a publicar en el BOE, dado que sí, ya hemos entrado en el Ministerio de Fomento, en la Dirección General de Instrucción Pública, vamos a sacar una plaza de director de un centro que no existe. Como nadie sabe lo que va a salir, cuando se convoque la plaza solo se va a presentar Manuel Bartolomé Cosío. De tal manera que ya desde dentro del sistema tenemos un centro de renovación educativa por la base. ¿Por dónde hay que empezar? Por la educación primaria. Y tenemos a la persona, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo predilecto de Giner. Es decir, que no tenemos Institución Libre de Enseñanza como universidad privada, tenemos mucho mejor. Tenemos los centros dentro del Ministerio de Instrucción Pública. Pero al mismo tiempo queremos crear por arriba, no solo la base, sino por arriba, centros de investigación a la europea. Claro, hemos tenido a González de Linares, catedrático expulsado, pero no lo hemos tenido aburriéndose, lo hemos tenido becado
hemos buscado financiación, hasta del Ministerio, para que esté buscando centros y formándose en centros de biología marina, en Nápoles, bueno, en Francia, en distintos... ¿Dónde me sale Monte Carlo, pero no es Monte Carlo? Mónaco. Y ahí ha estado formándose, ¿no? Y claro, pues vamos a hacer lo mismo. Para cuando se quieran dar cuenta los enemigos de la renovación, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado la creación de la Estación de Biología Marina que vamos a situar en Santander, la ciudad natal, bueno, la provincia natal de Augusto González de Linares. Y entonces, cuando convoquemos la plaza, pues vamos a poner un perfil adecuado. Tiene que ser catedrático de Historia Natural, Augusto. Tiene que haber tenido experiencia en centros análogos a este, González. Y tiene que haber publicado en temas de biología marina, de Linares. Porque no hay nadie que cumpla los requisitos, claro, solo él, que es el único que se ha formado. Bueno, estos son dos ejemplos para que veáis desde la base, desde la arriba, desde la cúspide del sistema, cómo, desde fuera no, pero ahora ya sí, desde dentro, la Institución Libre de Enseñanza, sus discípulos de Giner, los colaboradores de Giner, van a poder reformar el sistema. Porque si lo que tenemos que esperar es a que se convoquen cátedras de universidad, donde van a estar los de siempre y donde van a controlar el acceso de catedráticos de provincias que están haciendo méritos para que vengan a Madrid a jubilarse, en la única universidad donde se pueden hacer tesis doctorales, donde se puede investigar, pues no reformamos el sistema. Bueno, pues con esta idea ya vamos avanzando y ya se va entrando en esta nueva generación, ya desde dentro del sistema, y es lo que da pie a esta propuesta que yo hago de organización generacional de la Edad de Plata. La generación del 76, los que intentaron empezar a reformar el sistema desde afuera, no podía funcionar, la del 98, que lo van a hacer desde dentro, y que van a dar lugar a las dos generaciones ya clásicas, la del 14 y la del 27. Yo las llamo tuteladas. ¿En qué sentido tuteladas? Los maestros de las dos generaciones anteriores en realidad no pueden salir al encuentro de Europa en igualdad. No dominan en general idiomas, no son científicos de primera fila porque no han tenido posibilidad de serlo, pero sí pueden elegir unos jovencitos para la reforma educativa que se avecina, que ocupen en juventud, siendo jóvenes, esas plazas nuevas, y ahora ya sí, que salgan al encuentro de Europa y ellos protagonicen la convergencia. Esa es la caracterización que yo hago de las dos generaciones, la del 14 y la del 27. Claro, además tenemos una ventaja en ese final del siglo XIX. Ya tenemos dos científicos de talla internacional. Cajal, que ha asombrado al mundo con el cierre de la teoría de la neurona, el cierre de la teoría celular, en alemán, con reconocimiento internacional, y Leonardo Torres Quevedo, en el mundo francés sobre todo, convertido en la autoridad mundial en mecanización del cálculo. Y en el tránsito del siglo, en un pionero de la aeronáutica, como hemos contado en otras conferencias. Y además sucede algo maravilloso. Tenemos que ver que no hay mujeres. Porque yo no he dicho que sea la edad de oro, ¿verdad que no? Yo he dicho que estamos hablando de la edad de plata. Pues este 98 va a tener que quebrar un problema. Ha habido mujeres en la universidad, mientras eran pocas, discretas, y no planteaban problemas, así dicho, de los chicos de la época, los hombres de la época, pero es que resulta que estudian medicina, una de ellas, a finales del siglo XIX, y que quieren el título de médicos, y que quieren el título de doctoras en medicina, tesis doctorales, y que quieren ejercer la medicina. ¿Pero qué se habrán creído? Bueno, eso pues hace que salgan normas como esta, que ahí estáis viendo en 1888, diciendo que sí, que por libre pueden hacer lo que quieran en la enseñanza privada, pero que se olviden de la enseñanza pública porque no se lo vamos a autorizar. Bueno, pues así termina el siglo. Esto lo tenéis un poco contado en varios libros, no me puedo entretener en ello, por ejemplo en Pioneras de las Ciencias, de Carmen Magallón, y está en internet, por lo cual lo descarguéis el libro y lo leéis tranquilamente. Pero afortunadamente va a pasar algo maravilloso, y es que se nos va a acabar el imperio. Vamos a perder contra Estados Unidos en Cuba, en Filipinas, en Puerto Rico, y vamos por fin, que llevábamos 3 siglos sin tocar fondo de decadencia. Claro, cuando se toca fondo es una enhorabuena que tenemos, ya no se puede bajar más, ya solo toca salir para adelante. ¿Y qué es lo que van a hacer los conservadores? Sí, porque la derrota le va a tocar a los liberales, le hubiese tocado igual a los conservadores, pero le tocó a los liberales, pues cae el gobierno liberal, llegan los conservadores, y ¿cómo son los conservadores de la época? ¿Qué es lo primero que hacen? Crear algo que no existía, el Ministerio de Instrucción Pública. Claro, ¿cómo vamos a no estar en decadencia si no tenemos ni siquiera un ministerio dedicado a la educación? Bueno, pues García Alix,
que era un conservador, el primer ministro de Instrucción Pública, en 6 meses, sobre el papel, que luego ya veremos, hay que aplicarlo, reforma el sistema completo. Desde la primaria hasta la secundaria, hasta el bachillerato, el consejo, o al revés, desde arriba hasta abajo. Está en el ambiente que Cajal, el pobre, no tiene un laboratorio, está gastándose su dinero. Bueno, pues el Ministerio del Interior, el de la Gobernación, no el de Instrucción Pública, otro ministerio, entiende que hay que salir adelante y crean un laboratorio de investigaciones biológicas para Cajal. El de Fomento, tampoco el de Instrucción Pública, crea para Leonardo Torres Quevedo el Centro de Ensayo de Aeronáutica y lo pone en el frontón Betty Jay de Madrid, que lo habéis visto en la prensa, que lo van a abrir con centro de interpretación. Yo les estoy ayudando porque lo único que ha sido importante allí no es el juego de la pelota con apuestas amañadas y que la gente se suicidase por arruinarse, sino porque allí Torres Quevedo puso su centro de ensayo de aeronáutica, construyó y probó el primer mando a distancia, construyó el primer dirigible y el origen de toda su automática está allí. Eso es lo que yo estoy intentando que pongan en ese centro de interpretación. Porque lo demás, apuestas amañadas, juego de pelota tongao, pues que eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que sucede. Y sobre todo, empieza a suceder esto. La reforma de García Alix ha dicho que hay que crear cátedras a la europea y modernizadas. En física, de electricidad y magnetismo, acústica y óptica. Bueno, pues todo eso requiere nuevos catedráticos. Y frenan la llegada de catedráticos viejos. Porque la tradición en el siglo XIX era que estos catedráticos hacían mérito por provincias y llegaban a Madrid a jubilarse, con lo cual no había manera de convergencia europea en la ciencia. Así que frenan el acceso de mayores a las cátedras y deciden qué jovencitos tienen que ocuparlas. Esta es una carta que encontré donde decían claramente, mira, acaban de aprobar la tesis Blas Cabrera y no sé quién, estos van a ser los que van a ocupar las cátedras. Bueno, pues efectivamente, el primero en ocupar la cátedra de electricidad y magnetismo va a ser el jovencito Blas Cabrera. Pero además hace falta algo clarísimo, es que salgan al encuentro de Europa. Ya bastante problema tuvimos en el 16 cerrando las fronteras. No, ahora hay que abrirlas. Y entonces, con Castillejo ya metido dentro del sistema, que luego va a ser el secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, otro discípulo de Ingeniero de los Ríos, pues vamos a empezar todo un programa de becas en el extranjero. Lo van a llamar pensiones. Inicialmente estas pensiones pues van a ser una por facultad y mediante examen, claro, a ese ritmo no hay manera, ¿no? Pero ya va a establecerse esa idea, la primera generación tutelada. Esos jovencitos como Blas Cabrera, Ortega y Gasset o Julio Rey Pastor, que sin todavía haber hecho nada, prometen. Y estos tuteladores, estos de las generaciones 76 y 98, van a apostar por ellos. La filosofía, Ortega. La física, Cabrera. La matemática, Rey Pastor. Van a salir fuera, van a encontrarse con ese mundo y a la vuelta pues van a hacer lo que Ortega desde el año 8 o 9 está diciendo. España es el problema, Europa es la solución. Ya está bien de encerrarse, vamos a europeizarnos y vamos a acabar con la decadencia. Pero ya vamos a llegar al punto más importante. Había fracasado la institución libre de enseñanza como universidad privada. La gloria absoluta, el éxito de Giner va a ser crear una universidad pública controlada e inspirada por él, con dinero público que va a tutelar a todas las universidades públicas. Y a eso se le va a llamar Junta para Ampliación de Estudios. Se va a crear en enero del año 7, porque en diciembre del año 6 se han metido los presupuestos y todavía no ha caído el gobierno liberal, que va a caer a la semana, más o menos, de que se publicase la orden, el Real Decreto, creando la Junta para la Ampliación de Estudios, una institución impresionante. ¿Qué funciones tiene? El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España. Pero eso no lo hacen las universidades. Pues no, eso le corresponde a la Junta para Ampliación de Estudios. Es decir, sí, los grados, de acuerdo, los harán las universidades públicas, pero la ampliación lo va a hacer la Junta para Ampliación de Estudios. El fomento de los trabajos de investigación científica, pero eso no lo tenían que hacer las universidades, no. El control de la investigación va a estar en manos de la Junta para Ampliación de Estudios. La protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y en la superior. ¿Qué es la protección? ¿Qué está por encima? La tutela, el control. Es decir, la institución libre de enseñanza reencarnada en Junta para Ampliación de Estudios tiene en sus manos, desde dentro del Ministerio, todas las herramientas, el poder para reformar por fin el sistema educativo español. ¿Qué va a hacer? Pues ampliar el sistema de becas muchísimo.
Se le va a llamar junta de pensiones porque durante un tiempo lo que va a hacer son becas. Pero ya esos becarios los va a elegir la junta. Va a decidir quiénes son los jóvenes, no una oposición, no. La Junta para Ampliación de Estudios va a decidir quién son esas decenas de jóvenes que van fuera a aprender. Y lo que es más importante, va a decidir a cuál de ellos le da el certificado de suficiencia. ¿Y ese certificado de suficiencia qué función tiene? Pues a los que ellos quieran, de todos los que están ahí, el certificado de suficiencia que tenéis a la izquierda permite que el elegido, lo tenéis a la derecha, solicite a su facultad la primera vacante de profesor titular sin tener que opositar y sin que se le pueda presentar nadie. Es decir, que a aquellos que ha elegido la Junta para Ampliación de Estudios y les ha dado el certificado de suficiencia, pueden ocupar cualquier vacante que se encuentre sin oposición. En la primera vacante que ocurra, sí lo solicitan. Y lo único que hay que hacer es oír, pero es oír la opinión del claustro. Claro, ahora ya sí tiene en sus manos la Junta para Ampliación de Estudios la posibilidad de reformar todo el sistema. Pero no hay chicas en el sistema hasta 1910. Porque hasta 1910, que vuelven a entrar los liberales, en este caso el conde de Romanones, no se publica por fin la norma que permite que las mujeres entren en la universidad en igualdad con los hombres. Las chicas con los chicos por cuestión de edad. No necesitan ni permiso de sus padres, ni de sus maridos, ni del rector, ni de la... Cuando ellas quieran, pueden entrar en la universidad por primera vez en la historia de España. Y diréis, bueno, pues ya está. Pues no, lo más importante hay que esperar hasta septiembre. Porque si los títulos siguen sin servirles para nada, vale, pueden entrar y se pueden titular. Pero hasta septiembre no se publica la orden de verdad. El título de una chica sirve igual que de los chicos. Para cualquier oposición, pero no para maestras, que bueno, se las entendía, no para profesores de instituto, no, para cátedras de universidad en su caso. Ahora sí empieza de verdad la edad de plata. Las chicas ya pueden estudiar en la universidad y sus títulos van a tener el mismo valor. Hacen falta centros. Se va a crear el Centro de Estudios Históricos. Claro, hemos dicho que la Facultad de Filosofía y Letras no está para investigar ni para ampliar estudios. Para eso va a estar el Centro de Estudios Históricos. Sí, no busquéis chicas porque van a tardar mucho en aparecer. Todo varones barbudos, por supuesto. Y que van a estar, digamos, en departamentos, como veis ahí, de todos los ámbitos posibles. Filosofía, metodología histórica, estudios árabes, estudios judíos. ¿Y qué tienen que hacer en este centro? Pues ya lo decía Wikipedia, responder una pregunta: ¿qué es España? Desde todas esas disciplinas, desde todos esos campos, la historia del arte, la historia de la filosofía, tenemos que resolver un problema que tenemos. Porque claro, hasta 1898 España era América también, claro, o América era España. Pero a partir de 1898 ya España hay que redefinirse. Claro, gran parte de los problemas de los nacionalismos vienen de aquí, que aprovechan la indefinición, ¿no? Bueno, Américo Castro de alguna manera viene a decir que España es el resultado de la armónica relación de tres culturas, árabes, judíos y musulmanes, que han hecho en este terreno, que llamamos Península Ibérica, fruto de la paz y del amor y de la concordia y de la mutua influencia, una identidad. Claro, Claudio Sánchez de Albornoz dice, pero ¿de qué guindo has caído? Las identidades se hacen por las peleas, por lo que nos diferencia. Buscamos siempre lo que nos diferencia, no lo que nos une. Eso es la tradición en España, una tradición de guerras civiles. No vas a cambiarlo, Américo, porque tú quieras. No. Bueno, pues ese conflicto en el exilio de ambos dos, a partir del año 36, se va a continuar. El problema del ser de España. Aparentemente para las ciencias esto está más sencillo. Vamos a crear un centro de ciencias físico-naturales con Cajal, pues también en 1910, con Cajal en la presidencia y el jovencito Blas Cabrera, aupado ya a figura, tutelado, el 98 y el 14, como secretario. Y aquí vamos a integrar el laboratorio de Cajal dentro de la Junta para Ampliación de Estudios, pero también el Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Antropología, las investigaciones paleontológicas, bueno, pues todos los centros que pueden hacer algo y contribuir con investigaciones originales. Todo esto, el Real Jardín Botánico, se va a introducir y se va a crear un nuevo laboratorio de investigaciones físicas para que lo dirija este jovencito Blas Cabrera.
Es decir, que ya tenemos incluso centros de investigación. Se va a crear un laboratorio y seminario matemático para este otro jovencito, como es Julio Rey Pastor, para que pueda tener discípulos y los jóvenes matemáticos, orientados por Julio Rey Pastor, pues avancen. Y se crea residencia de estudiantes, cogiendo modelos británicos, ese centro de estudiantes, varones, que va a tener un problema, y es que solo tiene varones, señoritos varones. Y por tanto, pues solo pueden ser hijos de clases muy pudientes, porque estos niños no pueden tener labores manuales, tienen que... Ahora vamos a compararlo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a tener la residencia? Olvidaos de Buñuel, de Dalí y de Lorca. Eso será muchos años después y será la parte de extensión de la cultura. Eso no es la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes es laboratorios de química, de neurociencias, de biología, de química biológica, de montones. Eso es lo que se hace en la residencia. Pero eso lo hacen para los residentes. Es decir, los jovencitos seleccionados, hijos de burgueses ilustrados, que tienen plaza en la residencia, tienen acceso a laboratorios que no tienen acceso a ellos ninguno de los otros estudiantes de ninguna de las carreras del resto de las facultades. Claro, esto está muy bien para los que están dentro, pero está creando unos agravios para los que están fuera tremendos. Los chicos y chicas, sobre todo chicos que han tenido becas fuera de la Junta de Ampliación de Estudios, vuelven muy europeizados, pero todos los que no tienen becas se están cabreando. Esa es nuestra edad de plata también, y no debemos olvidarlo. Estos que acceden sin oposición le están quitando, visto por ellos, las plazas a los que no tienen acceso a esas plazas sin oposición. Se está alargando un problema, como podéis ir imaginando. Bueno, pues estos becarios van a los centros europeos de mayor nivel. Pues podemos tener a Marina Beitia, que ha estudiado fuera en Suiza, podemos tener a Enrique Moles, que va a ir a Alemania, etc. Y se entiende que hay que seguir reformando. Ya teníamos un museo de instrucción pública, de instrucción primaria, luego un museo pedagógico nacional para la educación primaria, pero hace falta reformar el bachillerato. Y se va a crear el Instituto Escuela, a modo de centro experimental para renovar el bachillerato. De nuevo, ¿quién ocupa las plazas en este centro que está en Madrid? ¿Los mejores catedráticos de institutos sometidos a una oposición pública a nivel nacional donde se puedan presentar todos en igualdad? No. La Junta para Ampliación de Estudios va a seleccionar a aquellos que considera los más apropiados. Se puede equivocar, puede acertar y va a crear agravios. Como no podemos evitar, ¿verdad? Bueno, lo que sí va a pasar es que ya va a haber científicos de estos jovencitos que van a demostrar que sus elecciones han sido adecuadas. Miguel Catalán, novio y después marido de Jimena Menéndez Pidal, Goyri, hija de Menéndez Pidal y de Goyri, pro hombre y pro mujer de la Junta para Ampliación de Estudios, pues va a ir becado a Londres y va a hacer un descubrimiento que había empezado a hacer con su maestro en España, en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, Ángel del Campo, los multipleques, y se va a convertir en una figura de referencia a nivel mundial. ¿Todos los españoles tenían derecho a becas como Miguel Catalán? No. ¿Miguel Catalán es catedrático? No, es profesor de instituto. ¿Va a pisar el instituto de Palencia? No. ¿Va a pisar el instituto de Segovia? No. Le van a traer al Instituto Escuela de Madrid a ocupar una plaza en comisión de servicio. Claro, todos los que quieren esa plaza se van a cabrear con Miguel Catalán, con el yerno de Ramón Menéndez Pidal y de María Goyri. Bueno, yo no quiero evitaros el problema que se está planteando en la Edad de Plata. Tenemos a Arturo Duperier, del que hablamos aquí durante una hora hace unos años. Efectivamente, va a hacer un descubrimiento con su maestro, Blas Cabrera, corrigiendo la ley del paramagnetismo de Curie-Weiss. Y se van a convertir el discípulo y el maestro, Blas Cabrera, en figuras internacionales. Sobre todo lo va a aprovechar el maestro, Blas Cabrera, que va a entrar en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, en la Academia de Ciencias de París, en los consejos Solvay, etc. Pero hay una realidad. Los científicos españoles, saliendo, aprendiendo, empiezan a publicar en los años 20 en todas las revistas importantes de la época. Asisten a congresos como el resto de los científicos. Empiezan a tener presencia. Y las chicas de la sala siguen preguntándose, ¿y las mujeres qué? ¿Dónde está esta Edad de Plata? Bueno, pues de momento siguen sin aparecer, porque aunque en el boletín o en la Gaceta de Madrid se ha puesto desde el año 10 que pueden estudiar, pues no, eso va a llevar su tiempo. Y todas las plazas las van a ocupar jóvenes.
esa generación del 14, esas generaciones tuteladas, van a ser varones. Todas las cátedras de esa primera hornada, de esa generación del 14, van a ser varones. Pero claro, se ha creado una residencia para señoritos. Se dice residencia de estudiantes. Y digo de señoritos porque la de chicas se va a llamar residencia de señoritas. Y estas chicas tienen una enorme ventaja. Como se dice vulgarmente, no se les caen los anillos si tienen que fregar, cocinar o limpiar. De modo que si los niños tenían que ser todos niños pijos bien, puede haber niñas de clases populares que estudien en Madrid, quedándose en la residencia de señoritas, porque van a pagar su manutención, su alojamiento y demás, trabajando como, pues eso, limpiando habitaciones y demás, cosa que los señoritos no pueden hacer. Entonces, no solo vamos a tener a jóvenes, chicas jóvenes que pueden empezar a estudiar en lo que me toca a mí, ciencias, sino que pueden ser de clases populares porque pueden compensar su falta de dinero con trabajo. Claro, esto es una novedad que solo ellas pueden tener. En un contexto en el que las mujeres, de la clase burguesa por supuesto, no jovencitas, se empiezan a organizar y empieza un primer movimiento asociacionista feminista con la creación en el año 18 de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Y sobre estas señoras planto esta. Una maestra, licenciada en medicina, doctora en medicina, desde el año 13, que se convierte ni más ni menos que en médico de la Marina. No es de la Armada Española, porque tanto no se permite, pero sí de la Marina Civil. Y se embarca, porque ha ganado las oposiciones a varones, Elisa Soriano Fischer, como médico de la Marina Civil. Es decir, que tenemos a María de Maeztu, a la que todos y todos conocéis, en la residencia de estudiantes, pero al fin y al cabo es de letras, y tenemos una médico, doctora en medicina, que compite con los hombres, porque María se queda en el ámbito de las mujeres, pero tenemos una mujer compitiendo con los hombres, que empieza y obtiene una plaza de profesora auxiliar en la Facultad de Medicina, pero no los aguanta a la panda de varones y dice, ahí os quedáis, y se vuelve a su consulta privada, donde además de tener clientes que pagan, tiene una labor social brutal, porque no cobra a los pobres, sobre todo a los niños, a los huérfanos, los problemas oculares importantísimos que había. Es decir, que tenemos ya aquí mujeres. En el año 23, el año pasado conmemoramos el centenario de la visita de Einstein, bien, Einstein ha entendido que España es visitable, que merece la pena visitar un país que está empezando a converger con Europa. Empieza por Barcelona, bueno, visita Poblet, da 3 conferencias, más una, porque es lo que hace siempre, se entrevista con Ángel Pestaña y arma la marimonena porque la prensa dice que Einstein es un revolucionario, que le gustan los movimientos sociales, que es obrero, etc. Bueno, no dijo nada de eso, pero da lo mismo, la prensa lo dice. Y sobre todo lo dice sabiendo que al día siguiente, el día 1, se tiene que ir a Madrid, donde el rey Alfonso XIII le tiene que dar un diploma de académico correspondiente a la Academia de Ciencias de Madrid. Y Alfonso XIII sabe lo que son los anarquistas atentando contra él. Y acaba de entrevistarse con Ángel Pestaña y la prensa dice que es revolucionario. Bueno, menos mal que en el tren que le trae de Barcelona a Madrid, un periodista de ABC, periódico monárquico, judío, mira qué bien, le entrevista y la entrevista se publica inmediatamente en el ABC. Y Einstein dice, si yo no soy revolucionario ni siquiera en ciencia, si yo lo que quiero es conservar tanto como se pueda de la ciencia que se conoce, pero es que no se deja, ¿qué lo vamos a hacer? Es que estaba equivocado Newton, no pudo llegar hasta donde he llegado yo, pero bueno, olvídense que yo no soy revolucionario en nada. Ah, bueno, con esa tranquilidad, pues ya llega a Madrid, le recibe el embajador, no tiene ningún problema, en el Hotel Palace se aloja, el día 2 se negocia cuánto va a cobrar por las conferencias Einstein, porque eso es una cosa que no se conocía, cuánto cobraba Einstein, lo vais a conocer, y ya puede empezar a visitar centros de investigación. Bueno, pues aquí tenéis lo que cobró Einstein por las conferencias que dio en Madrid. Se decía que había cobrado 3.500 pesetas, y eso es lo que debió cobrar en Barcelona, pero en Madrid lo que negoció antes de empezar nada, y conviene saberlo, es cuánto iba a cobrar. Y a los que tenéis ahí son al rector, al gerente, al decano, en fin, a la florida de la universidad, porque ese día 2 negoció lo que tenía que cobrar al día siguiente. Y al día siguiente tenía que llegar al administrador gerente de la Universidad Central de Madrid con un sobre por 4.022,95 pesetas.
Los que hayáis llevado la contabilidad a algún sitio y de una institución pública os podéis imaginar lo que le pudo significar al gerente de la Universidad Central de Madrid tener que sacar para el día siguiente el sueldo de un catedrático de todo un año. Que eso es lo que venía a ser, o de un profesor titular con trienios. Eso es lo que cobró Einstein por las 3 conferencias que iba a dar. A partir de ahí, porque hasta que no cobró todo el dinero, no empezó las conferencias, aquí en la España de la época. Y diréis, pues poco me parece. Si viene Obama a darnos una conferencia, nos cobra 100.000, para empezar. Euros. Pues entonces, pues bueno, pues esos son 2 sueldos de catedrático por lo menos. Y me vais a comparar, por mucho que tengamos afecto a Obama, a un político, a un presidente, frente a la máxima autoridad mundial, el cerebro más privilegiado de la historia. Presidentes de Estados Unidos ha habido por cada 4 años uno, cada 8, pero a Einstein solo ha habido uno. Y no se ha repetido desde hace mucho tiempo. Poco me parece. Bueno, pero eso es lo que cobró. Y empezó a dar unas conferencias y el rey le dio el diploma de académico correspondiente, una tarde de domingo, porque se trabajaba hasta en domingo, en aquella época tan maravillosa. Por supuesto, quedó inmortalizado para siempre en esa foto, donde el importante no es Einstein. El importante es Blas Cabrera. Mirad dónde están los pies, todos están ahí, y mirad dónde están los pies de Blas Cabrera. Este jovencito, tutelado por los mayores, claro que entendía que aquí el anfitrión era lo importante, más que supuestamente homenajear. Bueno, es una broma, pero las imágenes a veces dicen mucho, y a mí me parece que esto dice mucho sobre cómo se percibía la ciencia en la época. Tan se percibía la ciencia en la época que la prensa se volcó en esta edad de plata, que no de oro, de la ciencia española en esta época, porque la prensa entendía que había, aunque no se entendiese, una figura de referencia, y que había que oír a los científicos. Papá, ¿hay alguien más inteligente que Einstein en el mundo? Sí. ¿Quién? El que lo entienda. A ver, Calínez, ¿ha entendido usted el discurso de Einstein? Hombre, lo ha entendido muy relativamente. Bueno, son decenas y decenas de artículos, tiras cómicas, pero daba igual, todo el mundo quería estar ahí. Terminada la visita a Madrid, se fue a Zaragoza y allí dio 2 conferencias. También sabemos cuánto cobró, y cobró bastante menos, 580 pesetas por cada una de las 2 conferencias que dio. La enorme suerte es que se decía que no había ninguna foto de Einstein en su paso por Zaragoza, y ¿qué hace un español cuando le dicen que algo no existe? ¡Aguántame el cubata! Y eso es lo que dije yo. Me puse a buscarla y encontré esta foto en un archivo familiar, el de Pedro Pineda, que es este señor que está aquí, y la familia de Pedro Pineda conservaba una fotografía. Con lo cual, eso que dijeron de que no existía la foto, pues sí que existía, la encontré, y además por duplicado, porque el cónsul de Alemania en Zaragoza era fotógrafo, Hans Freudenthal, y la familia de Pineda también conservaba la foto de estudio que le hizo Freudenthal a Einstein. Foto que cuando naveguéis por internet y entréis, por ejemplo, en la página web de los comités de los premios Nobel, veréis que es la oficial, la que a partir de ahí se va a utilizar en el mundo, es decir, esa foto española hecha en Zaragoza. Muy bien, pero estamos ya en los años 20 y hemos dicho que existe otra generación que tiene que acomodar el cambio. Los maestros han delegado en la generación del 14 la convergencia, pero pasan los años, ya tienen el poder, ya están en el poder los de la generación del 14, y los discípulos de la generación del 14 pues tienen que ir ocupando plazas. Esa va a ser la generación del 27, que a mí me parecería mejor llamarla del 31, porque quien manda en España en el año 27, pues es Primo de Rivera. Se ha acabado el directorio militar, ha empezado el directorio civil, pero, oye, los poetas, literatos decidieron que la generación importante era el 27 por el homenaje a Góngora, etc., y no nos lo vamos a cargar todo. Pues vamos, sigamos hablando del 27. Y además tiene su sentido, porque en el año 27, Enrique Moles y Julio Palacios, la mano derecha y la mano izquierda de Blas Cabrera, van a tener poder. Pues fenomenal. Y además, ¿qué va a pasar en esos años? Pues que el primer movimiento feminista se va a institucionalizar. El Liceum Club, amadrinado por la reina de España, la mujer del rey, y la duquesa de Alba, ese primer feminismo, por supuesto de talante liberal avanzado, burgués aristocrático o aristocrático burgués, se va a institucionalizar. Esa placa la tenéis en la Plaza del Rey, en el parking de Barquillos, ahí debajo, pues ahí está la placa en un edificio.
para el Ministerio de Educación, creo que es. Ahí tenéis la placa. Con María de Maeztu y Elisa Soriano y otras muchas que os sonarán, Clara Campoamor, Margarita Nienken, etc. Es decir, esas primeras mujeres que luego se van a consagrar más adelante van a ir reuniéndose amadrinadas por la reina y la duquesa de Alba, entre otras aristócratas. Pero también van a poder estar chicas de la residencia de señoritas, chicas del pueblo, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la primera doctora. Porque por fin, que estabais las mujeres de la sala diciendo, pero ¿dónde están mis...? Pues ya las tenemos. La primera doctora en física va a tardar en llegar, pero en 1926 ya tenemos a Felisa Martín Bravo, que no es rica, no es burguesa, ha trabajado limpiando las habitaciones de sus compañeras, ayudando en la cocina para pagarse la carrera, para luego pagarse la tesis, y por fin ha podido terminar la tesis en 1926. Un poco menos proletaria, poquito más burguesa, la primera doctora en matemáticas, presenta la tesis en el año 26, pero ya la defiende pasada las Navidades, por tanto es en el 27, y tenemos a la primera doctora en matemáticas también. Bueno, pues son unos años que efectivamente es que corresponde a la dictadura de Primo de Rivera, y además es que la dictadura para la Junta para Ampliación de Estudios no va a ser mala. Es que por primera vez se va a decretar que no van a ser los varones de la Junta para Ampliación de Estudios los que decidan qué varones dirigen la Junta para Ampliación de Estudios, sino que el ministro va a decir, una parte de las renovaciones, por fallecimientos, etcétera, lo voy a decidir yo, y voy a decidir que entra como vocal de la Junta para Ampliación de Estudios la primera mujer, María de Maeztu. Por primera vez, y durante la dictadura de Primo de Rivera, una mujer va a entrar en las vocalías de la Junta para Ampliación de Estudios. En cuanto caiga Primo de Rivera, se la van a cepillar a María, la van a quitar de en medio y van a volver a ser todos varones. Pero la historia es la que es. Pero en cualquier caso, como una dictadura tiene poder, no tiene que preguntar. Y la Fundación Rockefeller quiere venir a España. Los americanos se quieren ir infiltrando y lo quieren hacer a través de la sanidad. Pero descubren lo que está haciendo Blas Cabrera, Enrique Moles, Palacios, todos estos. Y dicen, no, en vez de financiar un centro digamos, en el ámbito sanitario, vamos a crear un Instituto Nacional de Física y Química. Y se hace en el año 26. Y se hace con la dictadura de Primo de Rivera. Hay que reconocerlo. En la calle Medinaceli, enfrente del Hotel Palace, digamos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Humanidades, estaba allí, en la calle Medinaceli. El heredero del Centro de Estudios Históricos, hasta que se fueron a la calle Albasán. Pues eso lo consigue la dictadura expropiando el Palacio del Hielo y el Automóvil y dedicándolo, porque le da la gana, a Centro de Estudios Históricos. Para eso sirve la dictadura. Algunas veces, algunas decisiones, si las tienes que hacer, pues no las acabas de hacer nunca, ¿no? Bueno, pues esto también se hace. Y esta sí es la generación del 27 que os suena, ¿verdad? Buñuel, Dalí, pasándoselo muy bien en la residencia estudiantil. Y lo hacían, y la barraca, y todo lo que queráis. Pero eso no es la residencia estudiantil y eso no es la esencia de la Edad de Plata. La esencia de la Edad de Plata es investigación científica, es salida al encuentro de Europa, es europeizarse en física, en química, en biología, volver a España para desde dentro contribuir todos, con orgullo patrio, a ese encuentro científico con Europa, a la regeneración. Esto es accesorio, que está muy bien, pero de esto ya tuvimos mucho en el siglo de oro. Lo que necesitábamos era oro, de momento plata, en ciencia y en tecnología. Muy bien, pues esto lo vamos a ver cómo durante la dictadura de Primo de Rivera se van consiguiendo cosas increíbles. Por ejemplo, este documento. Esto es una conferencia que va a dar Julio Palacios a la Asociación de Estudiantes Católicos. En principio, la parte más conservadora del espectro universitario. Se está creando la FUE, la Federación Universitaria Escolar, que luego contribuirá a la caída del dictador y todo eso, pero esto es a los católicos. Y les va diciendo una serie de cosas. Plena dictadura de Primo de Rivera. Como no se lee bien, lo he puesto en grande para que lo veamos. Los españoles que nacimos en las postrimerías del siglo pasado, del siglo XIX, tuvimos una juventud exenta de halagüeñas esperanzas. Efectivamente, el final del siglo XIX era desastroso, de pesimismo brutal y radical, de decadencia absoluta. No es necesario hacer la pintura de la bella aurora que asoma ahora, 20 años después, por el horizonte patrio. Bueno, esto es muy... el lenguaje, pues lo entendemos, nos situamos en la época, ¿no? Ha bastado la rápida enumeración de una pequeña parte de las calamidades pasadas
para que todos hayáis sentido el contraste entre el sombrío cuadro de los años del siglo XIX y la hermosa perspectiva que se nos ofrece en esta edad de plata, diríamos hoy. ¿Y qué más nos dice? Suponed que uno de los estudiantes de hace 20 años, de antes del 98, hubiese quedado en estado cataléptico y que, despertando de su letargo, penetrase en este local en el que estamos ahora. Pensaría de buenas a primeras que estábamos en clase y, viendo nuestra compostura, pues sacaría inmediatamente la consecuencia de que estábamos a final del curso, interpretando nuestra cortesía como temor a los exámenes. ¿Cuál no sería su asombro? Su sorpresa crecería cuando, al salir de aquí, observase que las muchachas, lejos de dar un rodeo huyendo de los estudiantes universitarios para evitar la acera de la universidad, penetrasen en la universidad, llenándola de su lozana belleza, compartían vuestras tareas en un ambiente de mutuo respeto y adquirían títulos universitarios, realizando el ensueño de la emancipación espiritual femenina. Si había algo claro en esos años 20, lo dijesen los conservadores, los liberales, los católicos o los no católicos, es que ya no había vuelta atrás para la realización y la emancipación espiritual femenina, porque esas instituciones, Liceum, Club Residencia, señoritas, ya no podían pararse. Claro, vamos a tener químicas doctoras también en el año 29, 3 de golpe. Victoria María Vicenta Arnal, María Antonia Zorraquino, y una soriana. Para que si hay algún soriano aquí, siento orgullo, porque la primera mujer catedrática de universidad, de instituto, va a ser esta soriana, la segunda doctora en química. Esto, cuando lo cuento en Soria, les encanta, claro. Pues ya tenemos química. ¿Eran pobres o ricas las tres? Burguesas. Hemos visto una pobre y no sé cuántas. Bueno, tampoco es que fuese pobre, porque pobre no, pero no era burguesa y necesitaba trabajar, esa sería la diferencia, ¿verdad?, para estudiar. Bueno, pero tenemos chicas ya ocupando plazas en las universidades. Y además tenemos un tema. Es verdad que la sociedad de la época no permitía todavía esto de que las mujeres investigasen. Y habéis visto que eran doctoras en químicas. Para poder ser doctoras en químicas, ¿qué tenían que hacer? Simultáneamente haber estudiado farmacia. Porque eso sí lo toleraban las familias. Poner una botica a las chicas sí se lo podían hacer las familias burguesas. Ahora tú, a la trastienda con las fórmulas magistrales. Ya estaba el mancebo vendiendo medicinas en el mostrador, porque tú no ibas a entrar a relacionarte con los hombres en el mostrador. Eso lo va a hacer el mancebo. Y las chicas decían, vale, pero a mí lo que me interesa no es ser farmacéutica, sino ser química, investigar. Así que voy a estudiar las dos carreras a la vez. Sí, eso es lo que van a ser las chicas de la época. 2 veces licenciadas y, en ocasiones, doctoras y medias. O hasta 2 veces doctoras. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en esta foto. Año 28-29, seguimos en dictadura Primo de Rivera. El 25% de las alumnas de doctorado de Enrique Moles son mujeres. Y van a ir terminando sus tesis. Y vamos a tener en el año 29 la primera ingeniera industrial. La primera ingeniera, en este caso, ingeniera industrial. La historia nos dice que era prácticamente de falange española después. Fue alcaldesa de Bilbao. Pero la historia es la que es. Fue la primera ingeniera industrial. Se le hicieron homenajes, porque claro, era una novedad y se entendía como normal. Y estas chicas físicas, químicas o las dos cosas y farmacéuticas, pues cuando venía un científico como Paul Scherrer, pues venían a saludarle y a investigar con él. Pero claro, la generación que se estaba preparando iba a tener chicas ocupando cátedras. Pues las cátedras en principio no, las van a seguir ocupando varones. Pero llega el año 31. Sin guerras, pacíficamente, cambia el régimen, esa república de intelectuales donde hay catedráticos de universidad en el Consejo de Ministros, igualito que ahora más o menos, o que en los últimos gobiernos, por supuesto, ¿verdad que sí? Físicos, matemáticos, químicos, pues ninguno, por supuesto. Se entiende por fin que esa Junta para Ampliación de Estudios, que hereda el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, pero que no nos engañemos, la Institución Libre de Enseñanza no estaba dedicada en general a la educación popular, educaba, como los jesuitas, a los líderes del pueblo, y es lo que protagonizó en sus orígenes la Institución Libre de Enseñanza, pero llegada a la República, pues tuvieron ellos mismos que educarse, y entendieron que tenían que implicarse en la educación del pueblo. Misiones pedagógicas que la Junta para Ampliación de Estudios va a protagonizar, pero que hasta el año 32 no va a hacer. Durante el turno de partidos eso no lo hacían.
Por fin, en el año 32, se va a inaugurar el Instituto Nacional de Física y Química. Y la certificación de la Convergencia Europea de la Ciencia Española va a llegar. Ahí tenéis arriba la firma de Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública en el año 32. Notario que va a certificar. A la izquierda, los maestros de los primeros tutelados de Blas Cabrera, de Enrique Moles y demás. Sus firmas aparecen debajo. A la derecha, lo que queda de las generaciones del 76 y del 98. Los tuteladores que han enviado a los tutelados a aprender con los maestros internacionales se han consagrado internacionalmente. Ya tenemos que ceden el testigo y se pueden dedicar a descansar. Esas generaciones de tuteladores han encontrado que los tutelados son de talla internacional. No es ya que españoles vayan a hacer tesis doctorales al extranjero, es que extranjeros, discípulos de esos que habéis visto sus firmas, van a venir a España a hacer tesis doctorales en física y química con estos porque son de talla mundial. Se ha conseguido la convergencia. En los banquetes de inauguración, pues vamos a ver las firmas de nuestras científicas. Y va a haber chicas que van a empezar a salir también al extranjero con autoridad. La tesis de Dorotea Barnés, dentro de una familia, las Barnés, donde todas son premio extraordinario. Por delante de los chicos de su época, premio extraordinario de doctorado, una Barnés. Premio de doctorado, premio de licenciatura, otra Barnés. Eso sí, forman una élite. Con el pueblo no se mezclan. Las Barnés se mezclarán con los Giral, o se mezclarán con los Azcárate, o se mezclarán todas familias del entorno institucionista, pero siendo una élite. Y hay que reconocerlo. Está más que documentado, podéis leer lo que contaba Sancherrón sobre todos los entresijos familiares de unos y de otros en el Congreso del año 10 sobre conmemorativo del centenario de esta parte de la Junta para Ampliación de Estudios. No ha llegado el pueblo, pero yo no he dicho que esto sea una edad de oro. ¿O me habéis oído decir que esto sea una edad de oro? No, todavía falta un poquito. Bueno, estos científicos se van consagrando, van entrando, desplazando a los antiguos, por ejemplo, en la Academia de Ciencias. Y las chicas están allí. Las discípulas de ellos, como ellos, están en primera fila. Y en los laboratorios, claro que seguirán siendo mayoría los chicos, sobre todo porque tienen un problema las chicas. La sociedad, por muy liberal, por muy progresista que sea la familia, se apelliden Barnés o se apelliden Giral, cuando se casan, desaparecen de la investigación. Y eso lo reconocían las Barnés en unas entrevistas que le hacían porque vivieron casi 100 años. Mi marido me retiró de la investigación, no fue la guerra. Antes de la guerra ya me habían retirado porque me casaba. Y hay que reconocerlo. ¿Cuáles eran las únicas mujeres que podían seguir investigando en los centros de investigación españoles? Los que no se casaban con hombres. Las que se casaban ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Sorprendente y paradójicamente, Opus Dei o teresianas. Esas personas que podían seguir investigando en la Universidad Española de los años 30. Porque todas estas chicas doctoras, por razón social, iban desapareciendo de la escena. Nos lo van a contar, aunque no así, en ese libro que os aconsejo que os leáis, porque va a estar documentado. Pero claro, yo no voy a contaros lo que viene en los libros, yo os voy a traer una joya. Felisa Martín Bravo, en 1932, es becada en el Cavendish Lab. Es el laboratorio, el centro de investigación de la Universidad de Cambridge. Ni más ni menos. Es decir, donde más premios Nobel de Física y Química hay por metro cuadrado. Y allí va esta jovencita. Y le escribe a su maestro, al director de su tesis, a Julio Palacios. He intentado hacer actividades a ver qué hay de física y meteorología, que son los temas para los que le han dado la beca. De lo primero, apenas hay cursos teóricos que valga la pena asistir. Una chica española está diciendo que en el Cavendish Lab, donde está la flora innata de la física y la química de la época, no hay cursos a los que merezca la pena asistir, porque ya se lo sabe todo. ¿Quién dirige el Cavendish Lab? Ni más ni menos que Ernest Rutherford, que es premio Nobel desde 1908. Ni más ni menos. Al curso de Rutherford sobre constitución de la materia, que es 3 veces por semana,
Bueno, y que hasta ahora haciendo una reseña, insistiendo más en la historia y desenvolvimiento de los descubrimientos que en las últimas ideas sobre los mismos. Todo muy elemental. Eso dice Felisa del curso que está dando el director del Cavendish Lab. Bien, sigo yendo a la clase no por lo que dice, sino por cómo lo dice, ameno, entretenido, con sus chistes y todo. Bueno, y algunos experimentos pues son bonitos. Cuando pedí llegar aquí el permiso para matricularme a los cursos, Lord Rutherford me dijo que sí, que por supuesto, que en todos los que quisiera, que asistiera a todas las conferencias y lo que me dijera, lo quisiera. Él mismo me llevó a algunos laboratorios y me presentó a gente. Es un viejo simpático y es el amo del Cavendish Lab. Bien, eso es lo que dice Felisa, una chica española, en principio discreta, se supone, nada, acomplejada, porque está en Cambridge, del amo del Cavendish Lab. ¿Y por qué pongo a Wilson aquí? Premio Nobel de Física en 1927, cuando estamos hablando de Felisa del año 32. Además del curso de que hemos visto, empecé también a asistir al de Wilson, sobre condensación de núcleos. Empezó la clase bisemanal con 12 alumnos. A los 12 días quedábamos uno y yo. Al día siguiente yo sola. Y al otro día, naturalmente, dejé de ir. No creo que tenga derecho a asistir a clases particulares. Y me he alegrado la mar, porque por mucho que quieras imaginar, no podías hacerte completa idea de lo que era la clase de aburrida. Hablaba en voz baja al tablero, los alumnos no leían ni pío, y se pasaba la hora pintando. Cuando me quedé sola en clase, charlamos un rato. Me preguntó si en España conocíamos su trabajo. Bueno, por supuesto que conocemos su trabajo. Claro que lo conocemos y por eso nos aburrimos. Bueno, también he ido a algunas clases sobre isótopos de Aston. Es un resumen de su libro. Y por último, a un curso de alta atmósfera. ¿Pero quién es Aston? Premio Nobel en el año 22. Me está contando Aston su libro, es premio Nobel y me está aburriendo porque ya me lo sé. La Sociedad de Física de Cavendish se reúne cada 15 días. La reunión del próximo coincidirá con la presencia de Debye, que va a dar un cursillo sobre su especialidad. Peter Debye, premio Nobel en el año 36. Es decir, lo que les va a contar Pierre Debye es eso que está haciendo en ese momento como original, por lo que le van a dar el premio Nobel unos años después. Bueno, fue muy interesante el de Cockcroft y Walton. Dieron cuenta de sus últimos trabajos sobre la desintegración de núcleos. Lo que están haciendo en ese momento, y por lo que le van a dar, ahora veremos el premio Nobel después, estos dos señores son los que prácticamente trabajan en el laboratorio de investigación del núcleo y nos dieron cuenta de sus resultados punteros en ese momento. Bueno, pues es lo que estaban haciendo, efectivamente, en ese año, desintegrando núcleos y los descubrimientos que van a proporcionarle el premio Nobel a los dos en el año 51. Estamos en el año 32, ¿no? Bueno, fue casi imposible obtener apuntes, pues ilustraban la conferencia con muchos aparatos gráficos y estaba todo muy oscuro, ¿no? Después de dar cuenta de sus trabajos para la determinación de los cálculos, que pasarán 2 años haciendo cálculos, les van a dar los premios por eso que están haciendo, nos llevaron al laboratorio. Y ella nos cuenta, sin luz, cogiendo apuntes y le cuenta a su maestro todo lo que están haciendo, todo eso que van a publicar, que es original, que no estaba publicado en ese momento y lo publicarían en los meses siguientes estos dos futuros premios Nobel. A ver, don Julio, le dice a su maestro, si seguís pensando en montar un laboratorio como este, le puedo decir a Lord Rutherford que me deje entrar unos días, le pido los apuntes, los datos y ya os doy yo las instrucciones en Madrid para el montaje. Esta es Felisa. Esto sí que es ya novedoso. Sois los primeros en ver esta carta. No la vamos a presentar en un congreso en Oviedo en julio, pero no podemos hablar de la Edad de Plata de la ciencia española, de las mujeres en la Edad de Plata, sin esta carta, porque es un símbolo de lo que supuso de verdad esa Edad de Plata. Bueno, pues nos avanzamos en el tiempo, del 32 nos vamos al 33, se crea en la Universidad Internacional de Verano de Santander, Fernando de Rodríguez la crea, y durante el verano los españoles también trabajan, no los europeos si quieren trabajar en verano, se tienen que venir a la Universidad Internacional a trabajar, a hacer ciencia. Se va a organizar ahí un congreso internacional de química preparatorio del que va a haber al año siguiente, porque España ha sido elegida para el Congreso Internacional de Química
que no se pudo celebrar en la Primera Guerra Mundial, por el estallido de la Guerra Mundial, y durante 20 años no se pudo hacer porque ningún país se atrevió a organizarlo y porque alemanes, británicos, franceses, rusos y americanos no se ponían nivel. España sí, porque había sido neutral. Y cuando vemos los trabajos que se presentan a ese congreso, 1.200 congresistas de 30 países, pues vemos que nuestras científicas han contribuido también con su trabajo. Y además en las tareas organizativas, porque el secretario es Enrique Moles y con Moles están un montón de chicas haciendo la tesis doctoral. Y claro, ahora ya sí, con la República se van a conseguir cátedras para esa generación del 27. El primero, Duperier, en el año 33. En el 34, Crespí y Catalán, el yerno de Menéndez Pidal, para el que van a sacar una cátedra que se va a titular, el título y perfil de la cátedra es Miguel Catalán Sañudo. Es decir, aquello para lo que ha estado trabajando, le sacan una plaza. Va en el año 36 Fernando González Núñez. Pero van a ser más. En universidades de provincias ya no van catedráticos a Cermeto, van jovencitos europeizados. Valencia, Murcia, La Laguna, Oviedo. Y diréis, ¿y las chicas qué? Es que yo no he dicho que sea una edad de oro. Yo he hablado de una edad de plata. Y ninguna chica conseguirá una cátedra universitaria. Ni lo intentarán. Se conformarán con plazas de auxiliar. Si queremos decirlo así, contratado doctor, quizá profesor titular en la época. Ni Felisa, ni Dorotea, ni María Teresa Toral. No es una edad de oro. Y además, se acaba abruptamente el 18 de julio. Claro, en la Universidad Internacional de Verano van a seguir trabajando en julio y en agosto, pero es un vano ejercicio de intentar que siga habiendo ciencia cuando España está en guerra y nos estamos matando. En Madrid, María Teresa Toral va a hacer un milagro. En mitad de la guerra va a completar los estudios y en abril del 37 va a leer la tesis. En mitad de la guerra, una de nuestras chicas lee la tesis doctoral. Y como ayudante que es predilecta de Enrique Moles, va a conseguir que los anales de la Sociedad Española de Física y Química se editen. Las planchas estaban en Toledo, tienen que ir corriendo a Toledo antes de que el Alcázar de Toledo, ya sabéis todo eso, salvar las planchas y ya sacar en Madrid el número de julio y agosto del 36. Y no contenta con eso, va a conseguir que se sigan publicando en el año 37 trabajos de física. Pero es un vano esfuerzo, porque como todos sabemos, esto va a acabar como va a acabar, matándonos entre nosotros. Claro que el problema de España no parece que tenga fácil solución. Y claro que la Edad de Plata está íntimamente asociada al problema de España y al ser de España. Porque todos aquellos que no se beneficiaron de todo este mundo de convergencia europea van a estar esperando en el 39 a ocupar su puesto, el que no pudieron ocupar durante esos años. ¿Y cómo terminamos esta conferencia? Pues en el año 14 se organizó en la Biblioteca Nacional una exposición conmemorativa de la generación del 14. Y se entendió que esa generación del 14, esa generación que salió al encuentro de Europa, heredera de los padres de la generación de 1876 y de los abuelos, era la que había traído el espíritu de la Segunda República. Y que precisamente ese espíritu de concordia, paz, encuentro con Europa y demás, era el espíritu que esa generación le regaló a la generación de la transición española, de 1976, donde todos intentaron perdonarse unos a otros, encontrarse, reencontrarse, unos recordando, otros sin querer recordar, de todo ha habido, pero con un intento que fueron nuestros exiliados del 39 los que nos dijeron lo que teníamos que hacer en el 76. Arturo Duperier, exiliado en Londres. Yo tengo fe en los destinos de España, después del inmenso sacrificio a que Dios la ha sometido. 1939. Tengo fe que al terminar la pavorosa elección, estaba en febrero, la guerra no se acabó hasta, como sabéis, marzo, principio de abril, la pavorosa elección sufrida, España sabrá sacudirse todos los egoísmos, ruindades, injusticias e inmoralidades que minaron su existencia, llevándolo de postergación en postergación, envuelta en la ignorancia de que los malos hombres no supieron liberarla.
un comunista, Manuel Tagüeña, héroe, genio en la militar, en la batalla del Ebro, antes en la de Teruel, exiliado primero en Rusia, luego en Yugoslavia, en Chequia y al final en México, que en los años 50 quiere volver a España y que le dice a su maestro, Julio Palacios, el maestro de Felisa, Martín Bravo: estoy lleno de deseos de poder laborar para que los españoles se conserven unidos y no puedan repetirse las tragedias de nuestra generación. Sí, eso fue una edad de plata, no fue de oro. Pero en el siglo XXI, las chicas y los chicos del pueblo pueden estudiar y pueden llegar a ocupar cualquier puesto. Y de hecho lo están haciendo. Hay rectoras, hay ministras, hay vicepresidentas, hay presidentas de comunidades autónomas. Todavía no tenemos presidentas de gobierno. Pero en medicina, ir por las facultades son mayoría. En arquitectura, por supuesto. En el mundo educativo, también. Todavía no en las carreras de física, matemáticas, en biología, por supuesto, también. Ciencias ambientales también. Y en las ingenierías, pues parece que no. Pero si no hemos llegado todavía a esa edad de oro, no es porque no sea posible. Porque ya sí lo es. ¿Qué haremos? Estamos en la edad de plata. Lo hemos dejado. Las generaciones a las que estáis aquí, muchos de vosotros jubilados, lo habéis dejado a huevo, que se dice, a las siguientes generaciones, a ellas y a ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetir las tragedias de las generaciones anteriores? ¿Vamos a dedicarnos a pelearnos entre nosotros? ¿O de una vez por todas, y preferiblemente para siempre, vamos a trabajar juntos para que no se repita? Bueno, yo hago la pregunta, pero la respuesta no está en mis manos, ¿verdad? La respuesta está en todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Una maravilla, como siempre. Y bueno, es el momento en que preguntéis, opinéis, intervengáis. Todos a verlo, por favor. Que uno no. Está todo muy claro, muy claro. Está muy claro. Clarísimo. Pero ya cuando las mujeres ya, por ejemplo, mi madre sí que le negaron el derecho a cátedra. Vaya, por favor. Porque si no, no se graba. Está todo tan claro. Y esa historia, yo creo que muchos de la Universidad Popular con Medicina nos sabemos un poquito. Y es verdad, pero ya, obviamente no hay siglo de oro, creo. Y de hecho, a mi madre le negaron el derecho a cátedra porque era una represaliada y porque tenía una denuncia del clero. Entonces, cuando se examinó y tal, le dijeron: Camila, tú no puedes tener la cátedra porque tienes una denuncia. Entonces, eran siempre poner palos en las ruedas de una nueva persona. Sí, la primera que se atrevió, creo que fue la primera, María Teresa Salazar, era teresiana y lo intentó en los años 40, tenía más méritos que cualquiera de los chicos arribistas, que discípulos de estos que hemos visto, ¿no? Pero le dijeron que no. Y no es porque no fuese del régimen, y no es porque no fuese católica, es simplemente porque era mujer. Entonces, en los años 40 lo intentaron, ella y quizá otra, y vieron que era imposible. No era ya cuestión ideológica, era machismo puro y duro, ¿no? La primera mujer que llegó a la cátedra de universidad fue Ángeles Galino, en 1953, creo que fue, en pedagogía. Luego ya otra en ciencias naturales, al final en los años 60, y luego poco a poco pues ya fueron llegando, ¿no? Pero tardaron mucho. María Ángeles Galino era teresiana también. Bueno, pues fue una manera de que una mujer entrase. Yo siempre digo, no sé si se está grabando, que mi madre fue la primera profesora mujer de una escuela de ingenieros de caminos, la escuela de ingenieros de caminos de aquí de Madrid, en el año 72, 73, y luego también lo fue en la escuela de Santander, en la escuela de caminos de Santander. Pero bueno, ya no era franquismo todavía, pero bueno, algo había cambiado. No era una cátedra, era profesora auxiliar, digamos, ayudante, ¿no?
Hoy ya sí hay mujeres en las escuelas técnicas, ingenieras y arquitectas, y pueden llegar a catedráticas de hace tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo de plata, y el tema es si nos vamos a acabar pegando otra vez, como muchos tienen ganas, o vamos a llegar por fin a una edad de oro. Pues veremos. En todas nuestras manos está, todos tenemos que ayudar, claro. Está en la mano de todos. Muchas gracias. Un placer, por supuesto.